Bien, ahí empezamos. A ver. De a poquito van entrando. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ir esperando que vayan entrando todos los participantes, así ya después les presento a Graciela y en unos minutitos ya comenzamos. Ahí va. Si quieren en el chat ya se pueden ir presentando quiénes son y de dónde vienen. Ahora le damos unos 3 minutitos más Ahí de está, dice gente, si ya. te parece, Isabel. Sí, y ya comenzamos. Buen día, Pedro Altuve. Y que yo ya te voy a ir presentando y así, mientras ya vamos Dale, esperando que vayan avanzamos. llegando. Bueno, Perfecto. bienvenidos al webinar de Bunker TV. Todos los caminos conducen al Martech, que va a estar, hoy nos acompaña Graciela Olmedo, que es Sales Manager Southern Cone de Bunker TV. Hoy nos va a estar presentando cómo el volumen de datos en marketing crece exponencialmente, mientras que el tiempo de análisis decrece en función de las tareas que tienen los equipos que lo gestionan. Por eso se vuelve indispensable unificar y normalizar todos los ecosistemas de datos para implementar una analítica omnicanal e inteligente. En esta hora, Graciela nos va a estar hablando sobre cómo sacar jugo de los datos para potenciar nuestras estrategias de marketing. Les Genial. hago Bueno, acuerdo gracias, Isabel. que, ahí va, muchas gracias a ti por participar y por estar dando este webinar. Tienen también para hacer consultas o preguntas en el chat y después a lo último, Graciela va a estar contestando todas las consultas o dudas que tengan. Así que bueno, adelante. Ahí va, genial. Bueno, voy a arrancar compartiendo pantalla. Ustedes me dirán si están viendo. Ahí entiendo que sí. Calculo que sí, ¿no? Isabel, dame una mano ahí porque los chicos por ahí Sí, te no estamos viendo bien. recuerdan. Sí, yo estoy acá. Ahí va. Bueno, perfecto, genial entonces. Cualquier cosa Bueno, que necesites o que preguntes, yo igual te voy a estar yo te dando llamo. algún datecito exacto. Yo estoy acá presente. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Hoy, como bien decía Isabel, vamos a estar hablando un poco sobre... En realidad este webinar está más destinado a entender un poco cómo hacemos con la gestión de los datos en la diaria, con ese volumen inmenso bueno, que hoy tenemos a raíz obviamente de que también las necesidades de los consumidores cambiaron. Pero bueno, voy a básicamente, ahí está, perdón, tengo acá una cuestión técnica, ahí está. Yo soy Graciela Olmedo, como bien ya me había presentado Isabel, no quería dejar de decirles que, bueno, nada, yo soy licenciada en comercialización, estoy diplomada en marketing digital, tengo una especialización en e-commerce y además, bueno, liderando el área comercial de Bunker TV, la verdad es que empecé a rozarme con un montón de industrias que obviamente comparten digamos, este gran issue que hoy tienen con cómo gestionamos esa cantidad de datos que obviamente es respuesta de nuestros clientes o leads o futuros clientes, ¿no? Bunker DB, para que sepan, es una Martech que está, bueno, una amplia suite de servicios que están dispuestos, obviamente, para hacer más eficiente el trabajo de los departamentos de marketing. Es una compañía que nació en Uruguay, pero bueno, ya hace muchos años cuenta con presencia en más de 22 países, con muchos clientes alrededor del mundo. Nada, antes de meterme un poco ya en toda la presentación, agradezco a Fenicio por la invitación a este webinar. Y bueno, espero que les guste. Cualquier duda, después al final las vemos y respondo las preguntas. Bueno, vamos a ver una imagen donde vemos un montón de puntos de colores.
situaciones que son transversales a todos los clientes. Hoy las audiencias son cada vez más y mejor segmentadas, como bien sabemos. Nos exigen brindar una experiencia que sea innovadora y cada vez más personalizada. Eso es lo que están demandando hoy los consumidores. Pero eso nos genera a nosotros abrir un contexto complejo de medición de esa interacción que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Para entender un poco el viaje que tienen, el punta a punta, perdón, de ese viaje que tienen los clientes o los consumidores con nosotros, empecemos a hablar de lo que es el llamado Customer Journey. El rol de hoy de los equipos de marketing empieza un poco a cambiar, a mutar, a modificarse, debido a que obviamente esa interacción que se genera con los clientes desde el primer punto, que es cuando empezamos a mostrarles nuestra oferta de servicios, empiezan a trabajar más de la mano con lo que es Marketing Operation, dado que obviamente el descubrimiento de nuestra oferta genera un primer puntapié con los clientes para que después nos puedan considerar, se genere esa compra, nos van a demandar servicios y finalmente nosotros de alguna forma podemos fidelizarlos, ¿no? Pero para que todo eso pase, esa trazabilidad que es inherente a cada cliente nuestro, hay un montón de situaciones, nosotros lo llamamos touch points. Ese touch point significa una interacción con esos futuros clientes, ¿no? Con nuestra audiencia. Cada color que ustedes ven acá representados significa una interacción a través de algo que hicimos para relacionarnos con ese cliente, ¿no? Futuro comprador y demás. Pero ¿qué pasa? El estudiar cada interacción implica recibir datos que nos están proporcionando nuestros clientes, enviar datos que necesitamos, digamos, absorber de nuestros clientes, y todo eso nos va generando, obviamente, muchísimos más datos, ¿no? Como bien dije, si esas interacciones son datos, obviamente cada vez vamos a tener más datos. ¿Por qué? Porque en cada interacción es un ida y vuelta con cada cliente, y de vuelta, si seguimos interactuando porque tengo un ida y vuelta con ese cliente, voy a seguir teniendo cada vez más datos. Parece un poco desesperante, ¿no? Es dato, más dato, más dato. La realidad es que, bueno, prometo que es el último slide con tantos puntos y colores, pero nada, básicamente es, imagínense lo que significa para un humano toda esta información elevada a la N que nos proporciona a nuestros clientes y que nosotros también estamos de alguna forma interactuando con ellos, con lo cual estamos generando también datos. Es imposible procesar para un humano, o sea, es imposible que lo hagamos en un tiempo acorde a la necesidad del negocio, pero es información que es valiosísima para las marcas. Entonces, la idea de esto es empezar a entender cómo podemos gestionar de manera adecuada esa cantidad de datos. Voy a repetir mucho la palabra datos porque obviamente el webinar está destinado a datos e información, así que me van a escuchar decir muchas veces la palabra datos. Pero para que tomen dimensión un poco en datos cuantitativos, hay un análisis que hizo IDC Global que se estima que para el 2025 vamos a generar por día, por persona, más de 4.700 interacciones. Todos esos puntitos de colores que fuimos viendo, bueno, eso vamos a generarlo nosotros como persona interactuando con diferentes marcas. Cuando yo me llevo un anuncio, una publicación, cuando tengo algún email marketing que recibo y me interesa el producto, bueno, todo va generando un montón de interacciones, lo que yo posteo, lo que me responden y demás. Pero además de esa cantidad de interacciones que se van a generar por día, que está previsto para el 2025, como bien les decía, van a generar una cantidad en almacenamiento de información que es casi inimaginable. 163 zettabytes por día por persona, que es un montón de información, pero como bien dije, que para las marcas es valiosísima. Entonces, la complejidad que reviste esta situación, parece desesperante pensarlo, pero la realidad es que debemos empezar a ordenar internamente nuestras empresas para tener esa capacidad luego de ir al procesamiento y ordenamiento de los datos, que obviamente lleva tiempo, y hoy nosotros seguimos teniendo las mismas 24 horas, es decir, tengo mayor cantidad de datos todo el tiempo generándose, que me vienen a mí de una manera que evidentemente la tengo que gestionar porque es información valiosa para mi marca, pero entonces tenemos mayor datos, menos tiempo, hay un gap enorme, hay una brecha que es inmensa y que cada vez va a ir creciendo más. Esto es inevitable, pero es el gran desafío de nuestra década. Entonces, el mayor impacto que esto tiene sobre nuestros negocios es que genera eficiencias operacionales y sobre todo económicas. Entonces, sí debemos empezar a medirlos y obviamente ordenarlos. Y cuando digo ordenarlos, también estamos pensando que
todos esos datos no son una bolsa con un montón de información que digo, bueno, la voy a poder ordenar y con esto es suficiente. La realidad es que es información que necesitamos también desglosarla, porque es información que viene, información nuestra propia, información de nuestros clientes, de inversiones, de rentabilidad, de estrategia, de obviamente esfuerzos volcados en pauta digital, en redes sociales, en el e-commerce, pero es un mundo que cada vez va siendo más complejo en relación a los datos y también más fragmentado. Entonces ahí la idea es, si pensamos en esa multiplicidad de touchpoints que generamos y la fragmentación de los datos, bueno, hoy ¿cuál sería la estrategia? La estrategia sería unificar y normalizar todos nuestros ecosistemas para implementar, obviamente, una política omnicanal dentro de nuestro negocio y sobre todo que esa omnicanalidad nos permita tener estrategias un poco más inteligentes. Ahí venimos nosotros, las empresas que hacemos tecnología aplicada al marketing. Martech es obviamente tecnología aplicada al marketing. ¿Cuál es el desafío, ¿no?, que nos convoca hoy, por ejemplo, en este webinar? Básicamente es cómo trabajar con el Martech, cómo potenciamos con tecnología esos equipos que están atrás de la estrategia, ¿sí? Les voy a mostrar esto. Esto es un Martech Landscape que se actualiza año tras año. Se empezó digamos, a hacer esta evaluación desde el 2011. Está hecho por Chief Market. Después les dejo los datos abajo como para que si la quieran revisar un poco más en detalle, lo puedan hacer. Pero bueno, esto es un buen punto de partida para que empezamos a entender el mundo Martech, ¿no? ¿Se imaginan? Nada, la verdad es que esta imagen está hecha un poco adrede, pero para que entiendan la cantidad de herramientas que hoy están dando vueltas en el mundo, imagínense si yo no tengo mucha idea de cómo gestionar mis datos, tampoco voy a tener mucha idea de cuál herramienta recurrir, ¿no? Bueno, ahí empieza un poco el tema de la normalización de los datos, ¿no? Hoy con 11.000 herramientas de Martech dando vueltas, la verdad es que sería casi imposible elegir de manera inteligente aplicaciones o herramientas o plataformas que nosotros le decimos all-in-one, que nos ayudarían en el, digamos, el cross de nuestra estrategia para poder normalizar esos datos. Es muy complejo, es difícil, como bien les decía al principio, es un poco la problemática de nuestra década, pero a no desesperarse. Hay muchas empresas que además hoy están haciendo consultoría en esa cuestión, con lo cual va a depender un poco de la necesidad del cliente, la estrategia y obviamente los objetivos a los cuales quiere llegar como para poder elegir las herramientas adecuadas. No solamente lo fascinante es que hoy y a partir del 2011 tuvo este crecimiento, sino que también el porcentaje de crecimiento de esas herramientas fue de más del 7.000%. Imagínense, ¿no? O sea, si hubo ese crecimiento y hay tantas herramientas de Martech, significa que obviamente hay necesidades atrás de eso, ¿no? Que hay clientes, hay empresas, hay compañías que están necesitando ordenar sus datos y creo que un punto importante también es no solo ordenar los datos, sino que también que esos datos sean cross-company, que todos tengamos acceso a esa información para que en definitiva los objetivos que tengamos por departamento puedan llegar a cumplirse, ¿no? El crecimiento también nos muestra como dos cuestiones, ¿no? Uno, que obviamente el mundo digital o el ecosistema digital evolucionó de una manera muy rápida y a su vez obviamente que tuvo una madurez que demanda que nosotros tengamos esa instantaneidad de los datos, ¿no? Y también en contraposición es que empezaron a haber muchos más desafíos que si bien ya los había y fueron mutando, hoy nos encontramos con desafíos que tenemos desafíos con una necesidad de resolución casi inmediata, ¿no? Y volviendo un poco a datos, más en específico de lo que respecta al presupuesto de marketing, el crecimiento además de obviamente demostrarnos que hubo una madurez en cuanto al ecosistema digital y demás, nos obliga también a pensar como compañías que debemos optar por tecnología y ahí empieza a debatirse, bueno, ¿qué porcentaje de mi presupuesto tengo que invertir en herramientas? Porque pensemos que a veces se confunde que invertir en una herramienta es un costo cuando en realidad lo que estoy haciendo es normalizar datos, tener datos instantáneamente. Entonces es una inversión también, lo deberíamos de ver de ese modo. Hay una encuesta que hizo Gartner Insights a los CMOs de varias empresas y ellos hoy declararon que invierten un 23% de su presupuesto en tecnología, en Martech, ¿no? Pero aún así se considera que el 58% está subutilizando el potencial de esas herramientas. Entonces, ¿qué significa esto?
Y básicamente que no tenemos los objetivos claros como compañía, y al no tener los objetivos claros, porque los come la diaria, si bien utilizan tecnología para resolver algunas problemáticas, no profundizan en quizá analizar transversalmente los objetivos de la compañía, como para entender si esa herramienta está cumpliendo con mis necesidades, si puedo agregar valor a través de esa herramienta y demás. Eso nos lleva obviamente a tener herramientas subóptimas de Martech y se convierten en soluciones que tienen poca integración, con lo cual también ahí nos empieza a generar una disociación entre los departamentos de la compañía y obviamente a no tener la información democratizada, ¿sí? Entonces, si no comprendemos todos el objetivo de la compañía, cross compañía, prácticamente lo que nos va a suceder es que tengamos herramientas dando vuelta que los use, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de marketing por su lado, el departamento de compras por el otro y demás, y nos perdemos de tener información o situaciones que están ocurriendo dentro de otros departamentos y ayudar a ese objetivo, ¿no? Principalmente también se debe esto a la falta de cultura data-driven. En la región es muy notoria, nosotros hoy estamos pasando por un proceso de madurez que se está tornando un poco más lento, también quizá porque las empresas se encuentran un poco apabulladas de tanta tecnología que no saben cómo utilizar o cómo sacar el mayor provecho de precisamente de esas tecnologías, ¿no? Pero hay un gran problema que es lo que engloba, digamos, estas cuatro situaciones, y es que prácticamente lo que está haciendo es tener un impacto inmediato, no solamente en las cuestiones económicas del negocio, sino también en la interrupción del customer journey, ¿sí? Lo que sucede es que se marginaliza la experiencia de nuestro cliente y la realidad que termina sucediendo es que no le podemos brindar soluciones en real time, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la clave, no? O sea, la clave básicamente de esta situación es poder potenciar, digamos, nuestro Martech, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos varias situaciones, o una clave principal que es obviamente cambiar el mindset. Ninguna tecnología hace magia, esto es real, nosotros podemos tener una Ferrari de tecnología que apliquemos en nuestro departamento de marketing, pero la realidad es que si no tomamos conciencia de que hay que utilizarla con su mejor provecho, nada, volcar información, porque obviamente la tecnología puede servir o automatizar hasta cierto punto, pero si no le prestamos el tiempo necesario para que también las herramientas tomen esa información, la moldeen, la puedan, digamos, ordenar, procesar, estabilizar, le podamos incorporar nuestros KPIs y que nos ayude de manera automática en real time a tener información. Bueno, es parte de nuestra cultura el tener que decir, bueno, tengo una herramienta, le voy a sacar provecho a esa herramienta, voy a tratar de que el tiempo que me lleve en un principio a acomodar esa herramienta a mis necesidades sea tiempo de calidad, que me incorpore, digamos, esa información que estoy precisando para después tener inmediatez en la resolución de mis conflictos o bien moldear mi estrategia según mis necesidades, ¿no? Del lado de los usuarios, un cambio de mindset digamos que sea proactivo es que seamos curiosos, ¿no? Que exijamos herramientas que tengan una fácil visualización, que haga mucho más potente el uso de nuestro Bartech. Y del lado de nosotros, que somos empresas de tecnología, que hacemos tecnología, es lograr que nuestra tecnología llegue a nuestros clientes de manera mucho más amigable, intuitiva y principalmente que cumpla con esa promesa de valor que le dimos al principio a nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, si la tecnología simplifica el uso de los datos, entonces nosotros, si mezclamos tecnología más datos, más la incorporación de los recursos que tenemos, probablemente lo que nos suceda es que vamos a tomar mejores decisiones en mucho menos tiempo, ¿sí? Y bueno, acá el Martech obviamente viene a ayudarnos un poco con eso. Si el Martech es el corazón que nos permite consolidar los datos para la toma de decisiones mucho más informada y por ende mucho más inteligente, lo que debe hacer justamente una tecnología aplicada al marketing es recopilar esa información, es, digamos, que tengamos dando vuelta de todos nuestros consumidores, de alguna forma convertirla en información accionable y obviamente que la tecnología me permita a mí analizarla en tiempo real, ¿sí? O sea, tener información al instante de todos esos consumidores que forman parte de la búsqueda que como compañía estoy teniendo. Y acá tenemos tres puntos importantes. En definitiva, lo importante para nosotros es que, y aunque parezca un poco redundante, darle valor a los datos, ¿sí? Yo puedo tener
digamos, en una bolsa, como dije hace rato, un montón de datos e información de mis clientes, pero si no empiezo a desglosar esa información para que me dé insights valiosos dentro de mi negocio, la realidad es que se termina convirtiendo simplemente en precisamente silos y silos de información que la verdad es que no me están aportando ningún valor. Entonces, acá es un poco a la inversa. Tengo la data, le tengo que aportar valor a esa data, como esa data me tiene que aportar valor a mi negocio, ¿sí? Entonces, lo que es algo vital para el negocio básicamente es aplicarle valor a los datos que tenemos, pero no tan solo, perdón, no solo, eh, digamos, buscarle un valor de por sí, sino que podamos aplicarle a esos datos también inteligencia para que en definitiva todos esos datos en conjunto con lo que mi negocio precisa me pueda dar accionables, ¿sí? Yo tengo la data valorizada, la tengo focalizada en mis objetivos, le aplico inteligencia de datos y eso se convierte en una data que para mí termina siendo accionable, ¿sí? Pero bueno, suena todo muy lindo, está fantástico, los coloritos y demás de la presentación, todo muy lindo, pero verá, ¿cómo hago esto? ¿No? O sea, está bien, tengo los datos, tengo una bolsa de datos, los empiezo a ordenar, le aplico inteligencia, que suena fantástico aplicar inteligencia a mis datos, y después acciono. Todo suena fantástico si no tengo un plan, la realidad es que nunca lo voy a poder llevar a cabo, todo se va a quedar en la teoría. Entonces lo que tengo que hacer es elegir en primera medida herramientas de Martech que obviamente implementamos, pero que con tecnología solamente y con los recursos solamente no va a alcanzar. Entonces acá, para ser exitosos en esta implementación de la cual estamos hablando, debemos elaborar un framework. Ese framework del trabajo nos va a permitir a nosotros un ida y vuelta entre los objetivos, entre cada área de nuestros negocios, y también vamos a tener la información que nosotros precisamos priorizar, que vamos a priorizar obviamente en relación a lo que quiero conseguir como negocio. Les voy a proponer este framework que tiene 5 pasos, con los cuales vamos a empezar por la estructura de los datos. Hoy, por ejemplo, si estructuramos los datos, nosotros tenemos que integrar esos datos a la compañía. Van a ser 5 pasos, que los primeros 3, que son la estructura de los datos, el relacionamiento de los datos y la visualización de datos, está básicamente pensado como para darle valor a nuestros datos, ¿sí? El cuarto paso, del cual ya hablamos, que es darle inteligencia, es darle un valor o una capacidad predictiva a esos datos, que a mí me van a permitir justamente tener una previsibilidad sobre lo que pueda acontecer, desde mi presupuesto, desde mi estrategia de comunicación, desde mi estrategia de marketing, e incluso lo que me va a permitir eso es obviamente poder accionar en conjunto con otras áreas que aporten a lo que va a ser el objetivo de finalmente para convertir, para vender, para lo que nosotros estamos teniendo como objetivo principal, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un poco algunos ejemplos respecto de esto. Vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de una herramienta donde vamos a centralizar nuestras soluciones de Martech, y la idea es que podamos estructurar esos datos, por ejemplo, para entender el Customer Journey. Si nosotros hablamos que esos tres primeros, voy a volver un poquito atrás, esas tres primeras, digamos, pasos que tenemos que hacer en estos 5 pasos que finalmente engloban la estrategia o el framework, estamos viendo que en primera medida nos propone estructurar los datos, después relacionarlos y después visualizarlos. Vamos a usar de ejemplo el Customer Journey, ¿no? Si yo tuviera que estructurar los datos en el Customer Journey, eh, ¿para qué? Básicamente va a servir para que nosotros entendamos cuál es el camino que recorre ese cliente hasta el momento que convierte con mi compañía, ¿sí? Entonces, vamos a poder armar, por ejemplo, en una herramienta, consolidar los datos de ese cliente desde el momento que le impacto con, por ejemplo, alguna campaña. Vamos a tener básicamente el funnel de conversión de ese cliente y con qué esfuerzo desde mi estrategia lo impacté como para focalizar después por ahí en algún, no sé, en los modelos de atribución, por dar un ejemplo. Pero justamente lo que estoy haciendo con eso es ordenar esa data. Volvemos a estar, estoy estructurando los datos. Tengo un objetivo, quiero alcanzar a este cliente. Bueno, ¿cómo hago para alcanzar a ese cliente? Voy a estructurar mis datos dentro de la herramienta, ¿sí? Después lo tengo que relacionar. Si ese cliente respondió a un call to action, lo llevé al e-commerce, el e-commerce hizo una conversión o abandonó un carrito, bueno, esos datos tengo que poder visualizarlos dentro de mi Customer Journey, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a abrazar a una tecnología que me permita a mí entender todo ese camino que recorrió mi cliente, que me permita armar un funnel de ventas para poder entender cuánto me costó ese cliente,
cuánto debería de invertir para lograr ciertos objetivos más adelante, porque evidentemente con esta campaña no lo impacté de la manera que necesitaba. Voy a poner otro ejemplo, seguido, por ejemplo, de las relaciones de los datos. Vamos a hablar de la segmentación de audiencias. Con los datos consolidados puedo establecer relaciones entre mis audiencias. Lo que ocurre, por ejemplo, como en este ejemplo, cuando hacemos clustering de audiencias. Todos somos únicos, pero ciertamente hay algunos datos que permiten identificarnos o permiten a las empresas identificar esos clientes bien segmentados, agrupados de la manera correcta, junto con otros grupos, para que finalmente podamos darles alguna atribución, ¿sí? Atribuciones de afinidad, de intereses, de comportamientos, bueno, que nos permitan a nosotros quizás dentro de nuestra estrategia de marketing llegar a algunas particularidades con cada uno de ellos, obviamente, y mermar el riesgo que tengo yo de error al momento de probar cuando hago segmentación de audiencia, ¿sí? Esto sería un ejemplo claro de lo que es la relación de datos. Vamos a un ejemplo de visualización de datos. El desafío de visualizar correctamente nos pasa a todos, a todas las empresas, incluso a los que hacemos también tecnología, y es muy frecuente cometer el error que implica que múltiples datos están pensando que todos los datos son importantes o todos revisten la misma importancia a la vez, ¿no? La realidad es que no. El desafío obviamente es entender cuáles son las métricas que nos van a impactar más significativamente en nuestro negocio y obviamente trabajar para que también, como veníamos hablando, el cambio de mindset desde nuestra cultura, empecemos a desglosar o empecemos a entender cuáles son esas métricas, esos KPIs que son más relevantes para nuestro negocio, obviamente estructurado de una manera el nivel de importancia o jerarquía de importancia, ¿no? Como ejemplo de lo que es la inteligencia de datos, hoy habrán escuchado por ahí, mencionar algunos modelos regresivos, bueno, predictivos y demás. Yo voy a usar el ejemplo del Marketing Mix Modeling. Es muy rico a la hora de pensar en predicciones de KPIs, ¿no? Hay, obviamente, cuando tenemos un modelo de MMM, digamos, este tipo de modelo lo que nos permite a nosotros es estimar una contribución de todos esos esfuerzos que tenemos dando vueltas, obviamente, en nuestro departamento de marketing, cómo van a impactar en nuestro negocio, básicamente reduciendo el riesgo de la inversión. Si yo tengo, por ejemplo, desglosada mi inversión en un montón de canales, bueno, puedo empezar a ver la eficiencia en cada uno de ellos o la deficiencia y obviamente eso después repercute en el revenue del negocio, ¿sí? Me va a dar previsibilidad, puedo modificar ese presupuesto, puedo moverlo, puedo, digamos, tener la facilidad de tener inteligencia sumergida, digamos, en mi estrategia para que yo pueda adelantarme a ciertas situaciones, ¿no? Voy a poner el ejemplo para accionar con datos, por ejemplo, la predicción del valor del cliente. En este caso, por ejemplo, tenemos un gran desafío a algunas empresas que tiene que ver con la capacidad de predicción, ¿no? Como recién les ponía el ejemplo de Marketing Mix Modeling. Tenemos algunas interrogantes que son básicamente cross a todos los negocios que están relacionadas con bueno, tengo un cliente, ¿cuánto va a gastar ese cliente dentro de mi compañía? ¿Cuánto va a gastar en un futuro? ¿Tengo alguna probabilidad de que me vuelva a comprar, de que vuelva a visitar el e-commerce? ¿Cuánto tiempo va a tardar en volver a hacer una segunda compra? Bueno, para responder todas esas preguntas, hoy existe algo que se llama la predicción del valor del cliente y que en términos de probabilidad de compra recurrente nos hace un predictivo, ¿sí? Y también nos puede facilitar información respecto del valor de la compra de ese cliente. Este tipo de modelo, además, nos da como una estimación sobre el peso o contribución de determinados elementos, ¿no? Como por ejemplo el tiempo desde la última compra, que es lo que les decía hace un rato, no sé, el valor total de las compras de nuestros clientes, bueno, la frecuencia, bueno, básicamente algunos KPIs que van a determinar las probabilidades de éxito con ese cliente desde la compañía. Bueno, y acá para cerrar un poco la parte esta digamos, del valor de los datos dentro del webinar, y ya para adentrarnos un poquito dentro del final, este modelo que les voy a proponer, o que les propuse, en realidad está inspirado en el análisis ascendente de Gartner, donde hay algunas respuestas que yo voy a poder tener en cuanto a algunas preguntas que son de mi hoy, de mi ahora, de lo que pasó ayer. Y después en la parte más arriba voy a tener algunas preguntas que puedo responder que ya tienen que ver con previsibilidad, ¿no? Con
responder algunas cuestiones del futuro. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto y demás, ¿no? Pero volvamos un poquito para atrás. El análisis ascendente de Gartner lo que nos propone, ¿no? Es a mayor valor de ese análisis o digamos, mientras mayor predicción tenga yo y automatización dentro de mi compañía, la idea es que yo pueda moldear el futuro digamos, de mi estrategia. Entonces, ahí un poco pasamos de lo que es el análisis descriptivo y el análisis de situación, que es hoy donde nos situamos la mayor cantidad de compañías, que es, bueno, puedo responder qué ocurrió a partir de haber hecho una campaña, bueno, salimos con esta campaña en específico, cómo resultó las ventas en el e-commerce, bueno, eso sí hoy lo podemos responder con un mínimo nivel, digamos, de madurez digital o de recursos con madurez digital. Después, obviamente, la pregunta que hoy sí podemos responder es, ¿por qué ocurrió? Y bueno, ocurrió porque no invertimos de manera adecuada, el desglose de esa inversión no fue adecuada, bueno, nos equivocamos en la comunicación. Bueno, nada, son preguntas que en la base digamos, de este modelo podemos responder, pero sí estamos actuando sobre lo que ya sucedió. Entonces, si bien es valioso, creo que en este cambio de mindset que les hablaba hace un rato, la idea es que podamos nosotros de alguna manera empezar a responder situaciones futuras, ¿no? O sea, pasar de lo que es el análisis descriptivo a un análisis más predictivo y prescriptivo, ¿sí? Donde la comprensión de esos datos va a venir de manera temprana, es decir, voy a tener un mayor nivel de optimización de esos datos, porque voy a poder empezar a responder qué ocurriría si yo hago esto, cambio esta estrategia, desgloso el presupuesto de esta manera, invierto de esta forma, efectivizo ciertas situaciones y demás, ¿no? Y después, obviamente, es qué podemos hacer para que ocurra, o sea, adelantarnos a ese futuro. Llegar a ese nivel de predicción y optimización es obviamente lo que nosotros podemos decir o podemos llamar como estar en la mejor posición posible para una compañía, ¿no? O sea, poder tomar decisiones adelantándome a dónde puedo invertir, cómo puedo invertir, cuáles van a ser mis esfuerzos, esperando un objetivo y que ese objetivo se cumpla, ese sería como la panacea de todas las compañías, ¿no? Pero obviamente para llegar a ese nivel hay un cambio de mindset que se debería de lograr y como bien les decía, si no tenemos un plan adecuado para eso, va a ser muy difícil llegar a ese objetivo. De acá un poco decimos, bueno, está todo fantástico, tengo tecnología, tengo las personas, bueno, ¿qué hago? Básicamente, y está hecho adrede también, que pusimos ahí la cooperación, porque la idea es que las personas puedan abrazarse a la tecnología, utilizarla de manera correcta, pero tiene que ser un flujo de cooperación constante, ¿sí? Hoy, como les decía, tenemos tecnología, pero no la sabemos usar. Entonces, abrazándonos, obviamente, a la tecnología con un cambio de mindset, lo que vamos a lograr es que las personas estén más abocadas a la estrategia y no tanto al desglose de los datos. Y obviamente la utilización del Martech viene un poco a simplificar esa parte y a invertir esta pirámide que al principio poníamos abajo a las personas. Bueno, hoy el objetivo tiene que ser llegar a ser una organización que con la tecnología en la base, que ya es fundamental en cualquier ADN de cualquier compañía, pueda tener una proyección de crecimiento, ¿no? Pero poniendo la tecnología en la base nos va a proveer a nosotros tener soporte en real time, es decir, tengo una estrategia o vamos a poner un ejemplo, una campaña corriendo, bueno, estoy bien en el preciso momento en que necesito absorber información de mis clientes, estoy viendo cómo se está moviendo, cómo está interactuando con nosotros, todas esas interacciones de las cuales hablamos hace un rato, cómo están repercutiendo en mi campaña, en mi negocio, ¿sí? Si tengo compras, carritos abandonados en el e-commerce, bueno, entender qué está pasando ahí. Yo necesito tener información precisa, necesito tener soporte y obviamente ahí lo más recomendado es que podamos, digamos, actuar en paralelo con la parte operativa de nuestra compañía, que nos dé soporte, obviamente, con todas esas tecnologías que estamos utilizando. Y obviamente la idea es que podamos, como habíamos hablado hace un rato, llegar a un nivel de predicción con la tecnología que nos permita a nosotros mejorar la rentabilidad de nuestro negocio, ¿no? En el medio de la pirámide, vamos a buscar como objetivo tener todos nuestros procesos automatizados, tener
como hablábamos al principio, el ordenamiento de nuestros datos de manera adecuada. Y esto lo que nos va a permitir a nosotros, en definitiva, es no perder tanto tiempo en cuestiones del hoy, sino empezar a ver cuestiones del mañana que puedo resolver, ¿no? Para obviamente, en conjunto con todas las personas que forman parte de esa estructura, sean recursos valiosos para la compañía, porque son los que aplican la tecnología, porque van a usarla a nuestro favor, porque van a mejorar las gestiones y que sean personas que aporten valor también desde la simplicidad, ¿no? Desde, bueno, dedicarse a la estrategia en definitiva y no tanto a estar recategorizando esos datos para ver si en algún momento las podemos evaluar, ¿no? Básicamente a lo que se tienen que dedicar nuestros recursos es abrazar a la tecnología para que ese análisis tan complejo del cual hablábamos al principio sea simple y también amigable al momento de buscarlo en una Martech, ¿no? Pero bueno, en resumen, nosotros tenemos hoy la data, tenemos los recursos, tenemos la tecnología. Básicamente lo que tendríamos que hacer es poder utilizarla, capacitarnos. Es fundamental también estar abiertos a la capacitación, al aprendizaje constante. Los datos hoy existen, van a seguir existiendo, va a haber cada vez mayor volumen de datos y esto es inevitable, entonces va a depender un poco de nosotros qué tan familiarizados podemos estar con una tecnología o no, qué tanto podemos demandar a las empresas de tecnologías como para que nuestra diaria sea más simplificada, o sea, estemos enfocados más en la estrategia, en cómo hacer crecer nuestro negocio y no tanto en el desglose de los datos que tenemos dando vuelta dentro de la compañía. Entonces, como les decía, tenemos la data, tenemos la tecnología, bueno, empecemos a usarla, ¿no? Bueno, se hizo corto el webinar, pero bueno, habrá un momento para las preguntas. Yo les voy a dejar acá algunos datos de Banker donde se pueden comunicar con nosotros para que finalmente podamos, nada, acompañarlos también si están en un proceso de transformación digital. Como les comenté al principio, Banker tiene una suite enorme de servicios, también de asesoría relacionada al marketing digital. Así que ahí, como somos partner de Fenicio, conocemos también el mundo del e-commerce muy bien y bueno, podemos acompañarlos en algunas estrategias que estén necesitando, dependiendo también obviamente del rubro, de las industrias y demás. Tenemos industrias de sobra como para poner ejemplos de buenas prácticas con el uso de tecnología, así que ahí nada, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Excelente, Graciela. Creo que diste un montón de información para que todos puedan ir pensando y poner en práctica todas esas estrategias de marketing. Y sobre todo, bueno, obviamente si tienen alguna pregunta o consulta, que puedan aprovechar para consultarle a Graciela, bienvenidos. O si quieren dejar en el chat alguna consulta también, así Graciela les puede ir contestando. Les contesto sin problema. Se dieron. Tenemos unos minutos, así Ahí se está. acomoda. Exacto. Que no sean tímidos, que pueden preguntar No así. sean tímidos, que hay confianza. Así por lo menos Bueno, siguen. sí, si alguien tiene alguna pregunta respecto nada, de transformación digital, de cómo elegir bien las herramientas, de nada, están transitando por algún momento dentro de la compañía donde necesiten incorporar tecnología, bueno, por ahí recomendarles las mejores prácticas y demás. Bueno, si no, igualmente dejamos después los datos de Banker, mis datos, puedo contestar lo que necesiten sin ningún problema. Sí, además también queda grabada también todo el webinar, así que también después cualquier duda, como decía Graciela, se pueden comunicar con ellas, Sin ningún que problema. les pueden dar toda la información que necesiten. Ahí va, genial. Así que, bueno, se ve que no. No, No, no hay, están no hay vergonzosos consultas. hoy, bueno, no pasa Exacto. nada. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por el webinar. Elizabeth. Yo creo que les dejaste pila de información para que estén un poco pensando y viendo a ver qué soluciones pueden adquirir también en la empresa. Y bueno, obviamente queda grabado el webinar, así que nos vamos a estar viendo en alguna otra oportunidad y se van a poder estar comunicando contigo. Sin ningún problema. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por Bueno, participar y nos gracias a estamos todos por viendo. participar. Sí, sí, verdad. Nos Gracias, vemos Isabel. Un entonces. abrazo a Muchas todos. gracias. Mirá, ahí Chao, están. chao. Que pasen lindo. Hasta luego. Igualmente, chao, chao.